Bien, una vez más, como en estos días de confinamiento y de tiempo en el que estamos aislados por las condiciones ya conocidas, pues una vez más a todos ustedes, gracias y reciban un cordial saludo. Buenas tardes familias, buenas tardes matrimonios, buenas tardes varones, damitas que se conectan en este tiempo, buenas tardes a todos ustedes, de verdad. Nuestro abrazo, nuestra gratitud por estar vinculados en un tiempo como este, que a la verdad les digo algo, para mí es de refrigerio, de descanso, de crecimiento. Espero que para ustedes también. Así que todos bienvenidos a un tiempo más de estudio, de una predicación expositiva que tiene que ver con la carta del apóstol Pablo a los colosenses. Amén. Así que mientras se van conectando, pues de verdad todos gracias. Espero que estén orando todos y estemos todos, seguimos vinculados en la oración para que el Señor no solamente edifique, sino fortalezca la iglesia y a hermanos en la iglesia, para que contemos con el favor de Dios en estos tiempos que a bien sí es tan importante la salud, pero también a bien es muy importante el saber que de algún modo u otro el Señor va a permitir que nos podamos congregar y seguir creciendo. A todos ustedes, de verdad, gracias. Gracias por la asistencia, gracias por estar ahí. Y bien, pues para hoy quería animar a las personas, a las diferentes personas que nos ven desde otras ciudades para que también estén compartiendo, estén regando la preciosa semilla. Es muy importante, una vez más, muy importante el que cada uno esté regando la preciosa semilla. Bueno, así que esto se hace es con ese ánimo de que podamos estar regando la preciosa semilla. Bien, sin más preámbulo, pues vamos a orar y a pedirle al Señor que su Espíritu Santo nos asista en este tiempo, que asista a nuestra mente, para que la revelación de su palabra ciertamente se haga viva y eficaz en nosotros. Amén. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias y bendigo a cada persona, a cada hombre, a cada mujer, cada familia, cada matrimonio que se vincula a nuestro estudio, a nuestra predicación y estudio expositivo de la palabra hoy. Señor, gracias, gracias una vez más. Porque si hay un tiempo que anhelemos, hay un tiempo que yo anhele, es este, Señor. Es un tiempo, Señor, donde nuestro espíritu, bendito Rey Santo, se fortalece en el poder de tu palabra. Gracias, bendito Rey Santo, porque es un tiempo, Señor, muy especial para mí. Espero así sea para los demás también, Señor. Por eso te pedimos que tu Santo Espíritu nos asista y en particular a este predicador que es insuficiente, que es bastante limitado y falible. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdame, bendito Rey Santo, mi Señor. Ayúdame, Padre, en el nombre de Jesús, a poder exponer, Señor, con precisión, con exactitud, tu bendita palabra. Y a cada uno de mis hermanos y a cada una de las personas que nos ven, para que esa palabra, bendito Rey Santo, mi amado Señor, cause el efecto de una empuñadura efectiva, Señor. De una empuñadura de un arma efectiva, Señor. Que divida, Señor, lo santo de lo profano. Que divida, Señor, lo bueno de lo malo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias y te bendecimos. En tu precioso nombre, Jesús. En tu precioso nombre, Jesús. Lo hacemos todo. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, vaya a Colosenses, capítulo 2, versículos 6 y 7. Y como el Señor a bien tenga, pues estaremos hasta el versículo 10. Empecemos del versículo 6, estaremos leyendo 6 y 7 inicialmente. Iremos hasta el versículo 10. Amén. Dice la palabra, por tanto, después de lo que les acabo de decir, después de lo que les acabo de exponer, que no es nada más ni nada menos que el capítulo 1 y parte del capítulo 2, después de lo que les he dicho, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Bien, quisiera dividir el 6 al 10 y hacer una subdivisión, inicialmente tocar 6 y 7,
Haremos 8, versículo 8, y después haremos 9 y 10. Amén. Así que síganme, por favor. Muy bien. Ya habíamos visto, ciertamente, y siempre tratamos de enmarcar toda la enseñanza en el día de ayer, cómo el apóstol Pablo de alguna manera había desarrollado un amor muy especial por su iglesia. También nos había hecho entender ciertamente el por qué deberíamos de estar muy atentos a los principios y a las verdades. Y viene el apóstol Pablo desde el versículo 28 así del capítulo 1 haciendo ciertamente una advertencia, también una instrucción dando ahí, y es que llevando a todo hombre a la perfección en Cristo. Ciertamente esto es madurar. Y empieza desde el 28, vamos por el versículo 1, 2, 3, llegamos al versículo 5 y el apóstol Pablo sigue diciendo, de alguna manera, mirando ciertamente para que cada miembro de la iglesia estuviese firme en Cristo. El apóstol Pablo siempre, bueno, mirando es un decir, igual él no los conocía, pero siempre él reflexionando, siempre él rogando, siempre él pidiendo para que cada miembro de la iglesia en Colosas estuviera fortalecido. Así que el apóstol Pablo en el versículo 6 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Me encontré con una frase de un autor que dice lo siguiente: las creencias que no tienen un impacto sobre nuestras conductas son inútiles. Las creencias que no tienen un impacto sobre nuestras conductas son inútiles. Bien, el apóstol Pablo arrestado, encadenado, pero aún seguía el apóstol Pablo enseñando. Me encontré también una frase de un hombre, permítame por favor, me ausento un momentico, de un hombre que dice lo siguiente el apóstol Pablo. Déjenme leerle por favor lo que dice el apóstol Pablo. Aquí está. Dice, arrestado y confinado, pero aún efectivo. Arrestado y confinado, pero aún efectivo. Solo y encadenado, pero aún invencible. Esto lo dice este autor con respecto al apóstol Pablo. O sea, lo que está diciendo es que el apóstol Pablo tenía una firmeza tal en Cristo Jesús, tenía una firmeza tal en su convicción, que su conducta reflejaba eso. Reflejaba que a pesar de que estaba arrestado y confinado, aún seguía siendo efectivo para orar por otros, aún seguía siendo efectivo para predicar el verdadero evangelio, aún seguía siendo efectivo para de alguna manera llamar, instruir, exhortar, capacitar a otros para que la palabra siguiera corriendo, solo y encadenado, pero aún él se sentía invencible. ¿Qué lo hacía sentir invencible? Su creencia, su convicción. ¿Y en dónde estaba fundamentada? En Cristo Jesús. En eso estaba fundamentada. Y ciertamente cuando vemos la vida del apóstol Pablo, pues sí que impacta, ¿no, hermano? Impacta. Me encontré de alguna manera una parte en uno de los libros que se llama Empowered Leaders, de Hans Finzel. Traducido al español es Líderes investidos de poder. Y dice este hombre lo siguiente, escuche lo que dice: cualquiera que visita a Roma sabe de inmediato que la iglesia de San Pablo es la principal atracción de la ciudad. Sin embargo, no deberíamos de pasar por alto, los que decimos ser creyentes, el poder visitar un lugar que para nadie es atrayente. La mayoría de los turistas que llegan allí ni siquiera saben cómo buscar el sitio verdaderamente que no debiéramos dejar de pasar por alto. ¿Cuál es ese sitio? Entonces aquí pregunta, dice, ¿cuál es ese sitio? La prisión donde muy seguramente estuvo Pablo. Y dice él que para llegar allí, voy a leer textualmente, se desciende por un laberinto estrecho y se llega hasta una cueva ubicada bajo tierra. Y dice él que allí, en esa cueva pasada bajo tierra, es una cueva oscura. Y dice muy húmeda y con olor a moho. En el techo hay un pequeño enrejado que deja filtrar un poco de la luz del sol. Los historiadores creen que Pablo probablemente murió alrededor del año 67, seguramente en este frío piso de piedras, seguramente en el año 67 bajo el imperio de Nerón. Muy bien, pues fue allí donde el apóstol Pablo terminó sus días,
terminó haciendo lo que se denomina la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en una tosca mazmorra de paredes de piedra. Allí donde después de haberse puesto en libertad por un tiempo vuelve seguramente a Roma y otra vez preso para finalizar sus... Allí hace una petición cuando está preso de dos cosas. Primero, tráigame mi capa, o sea, seguramente un manto, ¿no? Ya deshecho por tantas situaciones y tantos momentos, y sus papiros. O sea, nunca dejó el apóstol Pablo de seguir aprendiendo. Y cada vez que leo, hermano, y esperamos que el Señor nos dé la posibilidad de desarrollar la carta del apóstol Pablo a Timoteo, cada vez que ya la hemos hecho en varias oportunidades, la primera y la segunda, pero cada vez que leo la carta del apóstol Pablo a Timoteo, la verdad como que se me encoge, se me arruga el corazón, y no por admirar ciertamente este hombre encorvado y lleno de cicatrices, pero también extrañamente gozoso, se me arruga no solamente por verlo a él, sino de ver a la verdad, se los digo, la clase de creyentes que están surgiendo hoy o que dicen ser hoy. Para aquel tiempo, para el apóstol Pablo, el tiempo era precioso. Él sabía que no podía dejar pasar tanto el tiempo. No podía dejar pasar los días sin realmente hacer que el evangelio siguiera corriendo, que se predicara de alguna manera firme y fielmente sobre Cristo. Por eso es que si algo ha de animarnos en este tiempo, hermano, es que lo tenemos ciertamente todo en Cristo Jesús para poder predicar y, y enseñar de la palabra, hermanos, ¿sí? Pero para ello, como lo hablábamos al día de ayer, se necesitan hombres maduros, cristianos maduros, muy maduros, hermano. El apóstol Pablo lo único que pidió, vuelvo y le reitero, fue un manto, seguramente para el frío, el invierno, ¿no? Un manto tan gastado aún como su propia vida, un manto seguramente tan deshecho, ¿no? Tan deshecho como su vida, pero esto por causa del Evangelio. Mas, sin embargo, no me cabe la menor duda que si ha de recibir y que si recibió un manto, fue un manto de gloria cuando llegó a la presencia del Señor. No se apegó aquí a nada, jamás se olvidó de sus libros, de sus escritos. Pablo anhelaba tener sus rollos personales de las escrituras. Él no podía permitir que la palabra ya no se proclamara. El viejo ya Pablo, viejo caballero de la palabra, fue un estudiante hasta el fin. Eso fue Pablo. Pues estas son unas palabras simplemente de un hombre que lo dio todo por causa del Evangelio. Solo y encadenado, pero aún invencible. Pablo se mantuvo firme hasta el último día de su vida. Y él escribe siempre con un sentimiento muy profundo. Y lo escribe en su última carta también a Timoteo de una manera muy tierna, con un saludo y una despedida demasiado gentil, sabiendo él que su discípulo Timoteo no le iba a fallar en lo que él tenía que asumir, aún sufrimientos y padecimientos por causa del ministerio. Pero pareciera que Pablo partía con gozo, ¿no? Partiría con gozo. Así que el apóstol Pablo, cuando escribe sus cartas, lo hace con el ánimo de que cada uno de nosotros, ustedes y yo, nos mantengamos fieles y firmes. Fieles y firmes. Que nos fortalezcamos siempre en la gracia, o sea, fortalecido en la gracia que es en Cristo Jesús, dice el apóstol Pablo. Que seamos fieles para confiar la verdad. O sea, que seamos fieles para que se nos pueda confiar a nosotros la verdad. Pero que seamos fieles en aprender, en ser enseñados, en ser capacitados, en ser instruidos, en ser exhortados. Que seamos fieles ciertamente y podamos portarnos como soldados valientes, dice el apóstol Pablo. Soldados que no seamos vacilantes, soldados especialmente que en el fragor y en el ardor de la batalla no nos presentemos como inútiles, sino más bien como armas útiles en el Señor.
porque los tiempos que vienen, hermanos, son complejos, aún los que estamos viviendo. Que seamos fieles para tener la actitud, el comportamiento de un atleta, porque a la verdad tenemos una carrera por delante, que aunque es una carrera dificultosa, es una carrera extraordinaria que vale la pena correr a causa del nombre de Cristo. Que seamos esforzados como agricultores. El agricultor se esfuerza, ese cuando amanece está pendiente de su cultivo, aún y a pesar de los rigores del clima, aún y a pesar de los rigores de nuestro llamamiento, que estemos atentos, pendientes, porque todo esto forma parte, ciertamente, lo que estamos viviendo también, de una buena cosecha. Y esperemos que sea una buena cosecha en almas, hermano. Que seamos fieles para podernos portar diligentemente como obreros, dice el apóstol Pablo, que en una tarea ciertamente en la que hay que estar dispuestos a pagar el precio por comunicar con fidelidad el verdadero evangelio, la verdadera palabra del Señor. Que nos mantengamos fieles para poder llegar ciertamente en la palabra, ser amables como verdaderos siervos, hermanos. Que no haya ninguna justificación, hermano, ninguna justificación para no servir, para no seguir siendo fieles, hermano, nobles en la palabra, nobles en la escritura. Así que, mi amado hermano, eso era lo que el apóstol Pablo pretendía, ciertamente, al escribir cada una de sus cartas. Y después de haber quedado libre por algún momento, cuando Nerón aún gobernaba en el Imperio Romano, después de haber quedado en libertad, porque no fue por mucho tiempo, el apóstol Pablo inmediatamente vuelve y recurre a escribir, vuelve y recurre a llamar, vuelve y recurre a esforzarse para que la palabra corra. Más sin embargo, le duran pocos días de libertad, vuelve y otra vez cae preso, y bueno, es donde cita mi autor ciertamente lo que les acabo de mencionar: arrestado y confinado, pero aún efectivo; solo y encadenado, pero aún invencible. ¿Qué lo hacía mantenerse así? La creencia, la convicción en su vida de que era Cristo, la convicción de su vida de que todo era por Cristo, no solamente de que era, sino por Cristo. Y aunque el apóstol Pablo sale libre, pero no sale libre para no dedicarse a otra cosa que no sea la palabra. Así que, mi amado hermano, si hay algo bien impresionante de la vida del apóstol Pablo, es un registro de que él amaba profundamente la iglesia, amaba ciertamente el que la palabra corriera, amaba a Cristo Pablo. Yo creo que sus cartas son un registro de ello, hermano. Amor por la iglesia, amor por Jesús, amor por el evangelio. Ese era Pablo, hermano, ese era Pablo. Y Pablo escribió con su propia vida lo que hasta hoy vemos, con su vida fue escrito lo que hasta hoy vemos. Ese fue un registro, ciertamente. Sus cartas son un registro de su vida, ¿no? De su vida, de su amor por Cristo, por la iglesia, por el evangelio. Yo quisiera hacerte una pregunta en esta tarde para que avancemos. ¿Qué registro hoy estás labrando, esculpiendo para que en días posteriores los demás lo vean como cristiano? ¿En qué se están yendo tus días, tus horas? Algunos están convencidos de que saben, de que conocen, de que son bien eruditos y tienen mucha experiencia, pero la pregunta es, ¿qué hacen con eso? ¿Qué están haciendo? Algunos están atiborrados de ideas, de pensamientos, que están concentrados en sí mismos y no tienen mirada para nada más, sino para sí mismos, y cuando van a mirar a los demás, los miran de una forma despectiva, y esto no debe ser así, ni puede ser posible, hermano, en la vida de un creyente. Mi hermano, la invitación hoy es a que a través de una enseñanza expositiva como la de ahora podamos afirmarnos verdaderamente y empezar a escribir nuestro propio registro como verdaderos creyentes y cristianos, como verdaderos creyentes, como verdaderos y auténticos y genuinos creyentes que dicen amar a Cristo, amar el evangelio y amar la iglesia. Por eso el apóstol Pablo les dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, les dice, andad en él. El apóstol Pablo les está diciendo, mire, no hay otra forma,
sino andando en él. ¿Quieres evidenciar el evangelio? Camina en él. ¿Quieres evidenciar creyente? Camina en Cristo. ¿Quieres evidenciar verdaderamente lo genuino de tu creer? Camina en Cristo. Por eso, mi amado hermano, cuando vemos del versículo 6 al versículo 7, vamos a ver una vida fundamentada en Cristo y cómo el apóstol Pablo exhorta. En el versículo 8 vamos a ver los peligros de llevar una vida fundamentada en Cristo, y el 9 al 10 veremos por qué tenemos que fundamentar nuestra vida en Cristo. Así que por favor acompáñenme. Dice la palabra: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor, andad en él. O sea, recibieron al Señor, sí, es una realidad. Recibieron al Señor. Es una realidad, ellos recibieron al Señor. Epafras da el informe, dice: mire, ellos están ahora llenos de fe, de amor y de esperanza. Se notaba que la iglesia en Colosa ya empezaba a andar en Jesucristo. Se notaba que la iglesia en Colosa, su principio sí ciertamente era andar en Jesucristo. Así que, mi amado hermano, el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia en ese momento: no hay otro camino, no hay otra verdad, solamente hay esta. Y eso se lo decía porque más adelante lo vamos a ver en el versículo 8, porque habían unos engañadores que querían pretender desviar a la iglesia, y eso con palabras persuasivas, dice el apóstol Pablo, los querían persuadir. Así que el apóstol Pablo se está cerciorando en ese momento, de que la iglesia siga permaneciendo en los principios y en las verdades eternas. Les dice: andad. Ciertamente es un término conocido, que el término andad, que se refiere a nuestra conducta, a cómo debemos de ser diariamente, a cómo nosotros como verdaderos cristianos debemos caminar sin titubear en nuestra centralidad, que es la palabra y que es Cristo. Así que significa, de alguna forma, estar o vivir en unión con Él, así como Él vivió, como dice la carta del apóstol Juan. El que permanece en Él, dice el apóstol Juan, debe andar como Él anduvo, primera de Juan, del 2 al 6. Cuando los cristianos, nosotros los creyentes, enfrentamos dilemas en nuestra vida diaria, circunstancias, situaciones adversas en nuestra vida diaria, pues nada más habremos que hacer, o tendremos que hacer, que recordar en quién estamos caminando: en Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo dice: andad en él. O sea, no es opcional. No le está diciendo: no, mire, las cosas. No. Pablo hace énfasis, ciertamente, hace énfasis en que hay que andar en él. Y todo porque él sabe de alguna manera que se iban a encontrar peligros a través del andar de la iglesia en Colosas por haber abrazado su fe en Jesucristo. Bien. Cuando él dice andar, pareciera como una orden, ¿no? Es un imperativo, ciertamente sí. Y vienen como consecuencias, ciertamente, de lo que Jesús hizo por nosotros. ¿Me estoy haciendo entender? O sea, si yo te estoy diciendo camina como Él, tú no lo vas a hacer porque tú vas a hacer algo por Jesús. Tú vas a caminar y andar por Él porque Él ya hizo algo por ti. ¿Me estoy haciendo entender, hermanos? Cuando el apóstol Pablo está diciendo andar en Él, se los está diciendo sí de manera imperativa por una razón. No para que ellos lo hagan en sus propias fuerzas, sino anden en Él porque Él ya hizo por ustedes lo que tenía que hacer. Así que, mi amado hermano, viene el andar en Él como consecuencia de lo que Jesús ya hizo por nosotros. No porque nosotros tengamos que hacer algo por Él o porque tengamos que esforzarnos por hacer algo por Él. Nosotros no obedecemos para ser aceptados por Él. Obedecemos porque ya fuimos aceptados, ya fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en las regiones celestes, como dice el apóstol Pablo a los Efesios. Ya lo fuimos con toda bendición espiritual. Amén. Amén. Ahora, si hay amor por la iglesia, no está fundado en nuestros méritos. Si hay amor por la escritura, no está fundado en nuestros méritos. Si hay amor por Cristo, no está fundado en nuestros méritos, sino está fundado en los méritos de Cristo. Al igual que nuestra salvación. No hicimos mérito para salvación. Toda la salvación fue por los méritos ¿de quién? De Cristo. ¿Qué le quiero decir? Que todo está en Él. En Él. La centralidad es Cristo. En absolutamente todo. Charles Spurgeon, en uno de sus libros, Poderosa Salvación, que si me permiten, creo que lo dejé por acá. Mire lo que dice Charles Spurgeon. Wow, no sé, lo tenía acá.
Bueno, si logro encontrarlo, no sé, lo tenía hace un momento acá, pero creo que lo guardé muy bien. Bien, él dice ciertamente que la centralidad debe ser solamente Jesucristo. Solamente debe ser en Cristo, absolutamente en Cristo. Um, Quisiera, lo tengo aquí, ya lo encontré, permítame. Oh, lo encontré. No, este no es. Perdón, discúlpeme. Estoy sacando. Muy bien, lo encontré. Miren lo que dice Charles Spurgeon con respecto a los méritos de Cristo, con respecto a lo que somos por los méritos de Cristo. Dice, oh, por favor, no escuchen el canto de sirenas de quienes les hablan de su dignidad moral, o sea, de sus grandes valores como personas, o de su elevada capacidad en los asuntos de salvación. Ustedes no son perfectos. Esta terrible palabra, ruina, está escrita en sus corazones y la muerte está sellada en su espíritu. No pienses, oh hombre moral, que tú serás capaz de comparecer ante Dios solo con tu moralidad, o sea, con creer que eres buena persona. Pues no eres otra cosa que un cadáver embalsamado en legalidad, un esqueleto vestido elegantemente, pero finalmente putrefacto a los ojos de Dios. Y tampoco pienses tú que posees una religión natural que tú puedes hacerte aceptable a Dios mediante tu propia fuerza, poder y religión. Vamos, hombre, tú estás muerto y tú puedes maquillar a un muerto tan gloriosamente como te plazca, pero no dejará de ser solamente una burla, un putrefacto y vil cadáver. O sea, lo que está diciendo este hombre es que lo que somos es eso, pero en Cristo realmente es donde cobramos valor. En Cristo realmente es donde el Padre hace que para nosotros haya gracia. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces no es por nosotros, eso es lo que el apóstol Pablo quiere enseñarle a la iglesia a partir de este momento, del versículo 6 a la iglesia en Colosas. Ya lo vamos a ver rápidamente. Dice el apóstol Pablo que andad en él, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Aquí hay algo que es clave, dice andad en, o sea, dice en, no dice andar por o de, dice en él. La gran pasión de Pablo era siempre que la iglesia entendiera su posición en Cristo, que cada creyente viviera su posición en Cristo como él había vivido. Él había sido perseguidor, él había estado incluso en la muerte de Esteban, tan horrenda pudo haber sido que hasta sus ropas fueron salpicadas. Cada vez que Pablo podía los perseguía, le rechinaban los dientes, yo creo que botaba humo hasta por las orejas cuando le decían de cristianos, mas sin embargo ese mismo temperamento recalcitrante y ese odio terrible que sentía en ese momento, ese temperamento hoy había sido moldeado por el Señor lo había puesto en el lugar que era, después de Cristo el Señor lo pone en el lugar que era, y su pasión es una pasión y una personalidad también arrolladora, recalcitrante, pero esta vez por Cristo, porque Él andaba en Cristo. Andaba en él, con todas las implicaciones que esto conlleva, él caminaba en él, y eso era lo que le estaba diciendo a la iglesia: caminen en él con todo lo que conlleva seguirlo, con todas las implicaciones, circunstancias adversas, con todo lo difícil por momentos, también a la final muy gozoso, ¿sí? No hace mucho hablaba con alguien y como que y unas personitas, y como que nos involucramos en una conversación que tiene que ver con lo doctrinal. Alguien hablaba de que uno como creyente, me decía esta persona, uno como creyente inicialmente, decía esta persona, uno como creyente inicialmente, uno entiende la salvación y su posición en Cristo. Y de ahí en adelante, me decían estas personas, o me decía, sí, estas personas me decían, de ahí en adelante, sí es Jesús mi Salvador, pero pues lo que haría a partir de ese momento sería seguir viviendo como Jesús mi Salvador, sin embargo viviendo comúnmente, o sea, viviendo, tratando de ser como un buen creyente, como un buen asistente de iglesia. Y vendría ya la otra etapa. ¿Cuál es la otra etapa? Aceptar que Cristo fuera mi gobernante, aceptar que Cristo fuera mi rey. Y a partir de ahí sí ya empiezo a ser discípulo. Hermano, esto es un error no solamente doctrinal, sino a la verdad es un error que no admite ningún tipo de concesión con respecto a la Biblia. Cuando tú dices que Jesús es tu Señor, cuando tú dices que Jesús es tu Salvador, Jesús también es tu Señor. ¿Por qué les digo esto?
Pablo lo entendió y Pablo quería expresárselo a la iglesia también. Pablo entendió desde el primer momento que no solamente él era su Salvador, sino que también él era su Señor. Él sabía, sí, mi Salvador, pero también mi Señor. ¿Qué quiere decir? Él me redimió, él mi propiciación, mi redención, mi justificación, pero a partir de ese momento, él es mi Señor, él es mi gobierno. Pareciera que algunos aceptan solamente a través de una oración de fe que es Jesús, pero no quieren aceptar su gobierno. Quieren las bendiciones de Dios, pero no quieren su gobierno. ¿Y qué significa su gobierno? Los principios y los preceptos, las verdades eternas que están escritas en la palabra. Sí, Salvador. Dicen, sí, Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Redentor. Sí, pero ya cuando se trata de su Señor y de que seas gobernado, ya muchos no quieren. Pablo sí entendió eso, por eso Pablo quería que la iglesia ciertamente no solamente hablara de Salvador, viviera salvación, sino también viviera su Señor. ¿Esto qué es? Gobierno. Por eso el apóstol Pablo dice, anden en él. ¿Como qué? Como Salvador, pero también como qué? Como su rey, como su gobernante. Hermano, si tú, los que estudiaron Hechos con nosotros, no hace un tiempo, nos dimos cuenta que en el libro de los Hechos nos encontramos el término Salvador solamente 2 veces, en el capítulo 5, versículo 31 y en el capítulo 13, versículo 23. Ahí solamente vemos 2 veces la palabra Salvador, mientras que la palabra Señor la podemos encontrar hasta 105 veces, hermano. 105 veces. O sea que sí era muy importante para la iglesia cuando estaba sentando los fundamentos para la iglesia primitiva reconocer que sí no solamente era su Salvador, sino que era su Señor. ¿Y qué quiere decir cuando tú encuentras una palabra tantas veces, que lo que llamamos en nuestro estudio inductivo se llama una palabra clave? Eso significa que el énfasis en la iglesia de ese momento en el libro de los Hechos, Cristo fue entronado como Señor. Y nadie puede ser salvo, hermano, y mucho me temo que no sean salvos si no aceptan el señorío de Cristo, o sea, su gobierno. Por eso el apóstol Pablo le dice, anden, continúen. Y no se trata de vivir con Cristo, sino se trata de vivir en Cristo. No se trata de tenerlo aquí al lado como un parcero, ¿no? Como dirían, como un amigo. No es solamente eso, sino en. ¿Qué significa en? Una completa dependencia de Él. Por eso ya pasa el apóstol Pablo cuando dice en una completa dependencia al versículo 7 y dice arraigados. O sea, ya el apóstol Pablo está hablando algo de agricultura. El apóstol Pablo está diciendo arraigados significa rizomei. Rizomei significa firmeza, brotar, echar raíces. Eso es lo que significa. Y esto no de nosotros, no echamos raíces, no estamos afirmados, no damos fruto, no crecemos, porque sea de nosotros. Es que si estamos arraigados en ¿quién? En Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo dijo, en Él, andad en Él. Y después dice, arraigados. Lo que pasa es que se divide por versículos, pues para poder hacer un estudio. Pero si no tuviera los versículos, si tú tuvieras que leer, normalmente leerías de la siguiente forma. Dice lo siguiente. El Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados. O sea, si pudieras seguir, dirías en Él arraigados. O sea, nosotros podemos lograr firmeza, nosotros podemos ciertamente brotar y hacer que brote raíz si solamente estamos plantados en Él. Ahora bien, esto no de nosotros. Esto fue que el Padre desde mucho antes ya nos había predestinado, desde antes ya nos tenía en su corazón, desde antes, desde la fundación del mundo. Él ya sabía dónde nos iba a plantar. ¿Y dónde nos iba a plantar? En Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el Padre sabía que si nos sembraba en Cristo Jesús podríamos crecer, dar fruto en nuestra vida. En el árbol de vida daría fruto. Y ahí en donde nos plantó en Cristo Jesús, ahí vamos a crecer fuertes y vamos a crecer estables con todo y absolutamente en Cristo lo tendríamos, todo. Por eso el Padre nos planta allí. Ahora, el Padre nos planta no porque nosotros lo hayamos amado a Él primero. ¿Sabe por qué nos planta? Porque Él nos amó a nosotros primero. ¿Me estoy haciendo entender, hermanos? Esto tiene que ver ciertamente con lo que ya el apóstol Pablo le había descrito a la iglesia en Colosas de quién era Cristo con respecto al Padre, con respecto a la creación, con respecto a la redención y con respecto a la iglesia. En el capítulo 1, versículo 15 al versículo 20. ¿Para qué, Pablo? Para que podamos hacer creyentes maduros. ¿Dónde dice eso, Pablo? Versículo 28. Tomamos desde el versículo 28 y el versículo 1 en adelante dice que Pablo siente una gran pasión,
siente una gran angustia también porque sabía que muy seguramente si la iglesia no se plantaba firmemente en Cristo, por eso él repite en Cristo, no iba a poder crecer, su árbol de vida no iba a dar fruto. ¿Me estoy haciendo entender, hermanos? Por eso el apóstol Pablo dice, crezcan, pero ¿saben cómo van a crecer? ¿Sabe cómo su árbol de vida crece? Arraigado, ¿en quién? En Cristo. Sobreedificado. Pablo utiliza términos de primero de agricultor y ahora de arquitecto, de ingeniero civil. Y dice, ¿cómo dice el apóstol? Léalo ahí conmigo en el versículo 7. Arraigados y sobreedificados. Sobre significa que debe de haber una base. Bases inicialmente, debe haber una piedra angular donde tiene que empezar la edificación. Entonces dice sobre edificados, o sea, sobre la edificación. ¿Quién es sobre quién? Dice sobre quién. ¿Quién es la base que sustenta todo el edificio y que después en nuestro trasegar cristiano va poniendo piedra sobre piedra? El Padre poniendo en nosotros piedra sobre piedra, pero si estamos única y exclusivamente sobre la persona de Cristo, creciendo en Cristo. Nosotros incluso no nos percatamos incluso de que vamos creciendo, porque incluso el crecimiento lo da Cristo. El crecimiento estás en Cristo. El crecimiento lo da el Padre. El crecimiento lo da el mismo Dios. Nos da el crecimiento y a veces no nos percatamos de ese crecimiento, ¿sí? Como cuando a veces, no sé si le ha ocurrido, o a mí me ocurre, por ejemplo, en la iglesia hay algunos nenes que llevaba un tiempo que no veía y contacté a sus papás por el internet y le dije, pásame los nenes, y me pasó sus dos hijos. Yo, wow, ¿cómo están de grandes? Y me respondieron a otro lado, ¿le parece, pastor? Los que menos se percatan del crecimiento de sus hijos, verdaderamente, el significado de ese crecimiento son los papás, porque los tienen ahí al lado. Pero uno sí se percata del crecimiento. Lo mismo ocurre con nosotros. Nosotros muchas veces no nos percatamos de nuestro crecimiento, pero lo está haciendo el Señor. Lo está haciendo al Señor. Y los que más se percatan de ese crecimiento por lo general son los de afuera. Los que más se percatan de ese crecimiento, los que tú tienes afuera, o sea, al lado, ¿no? Pero que están afuera, ellos se van percatando de si tú verdaderamente estás creciendo. Dios va completando en nosotros conforme a su propósito la obra que comenzó, como dice en Filipenses capítulo 1, versículo 6, porque la obra que Él empezó en nosotros la llevará, la perfeccionará, o sea, hará que maduremos, esto para llevarlo a feliz término. Amén. Así que el Señor nos trae de muerte a vida, ¿sí? Por medio de Jesucristo, pero no nos deja ahí. Él no nos va a dejar ahí. Él no nos dice, bueno, ya reciben de mi hijo, ya Cristo también dice, bueno, viven en mí, bueno, sigan ahí, o sea, miren a ver cómo hacen. No, Él procura que nosotros sigamos creciendo. Desde ese mismo momento Él empieza a obrar en nosotros para que caminemos, para que sirvamos a Él y para que sigamos creciendo, porque también el caminar, el servir hace que vayamos también creciendo y crecemos porque estamos en Él. Amén. Porque estamos en Él. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice, arraigados y sobreedificados. Vuelve y repite el término en Él. No dice por Él, ni de Él, ni para Él. Dice en. O sea, una completa, absoluta y total dependencia. ¿Sí me estoy haciendo entender, mi hermano? Entonces, cuando usted ha escuchado de alguna forma el término en, hermano, llévelo a la mente, a su corazón, que es una absoluta y total dependencia. Amén. Dependencia. Cuando usted está en Él, usted simplemente da fruto, porque el que hace que dé fruto eres tú, es Él, no tú. Tú porque estás plantado en Él, pero Él hace que dé fruto. Y más, ni tú percibes ciertamente el fruto. O cuando has escuchado pujar un árbol de mandarinas para dar mandarinas. Nunca. Simplemente brotan. ¿De dónde viene todo eso? Del terreno en el que está plantado. En este caso, ¿quién? Cristo. Amén. Así que, mi amado hermano, usted como creyente crece cuando está enraizado a Cristo. Cuando tu suelo, tus nutrientes espirituales vienen de Cristo. Y ahí es que eres fortalecido, por eso creces robusto, por eso tus ramas se expanden, por eso es que ciertamente de alguna manera se nota el fruto y el fruto es el fruto del Espíritu. Amén. El fruto del Espíritu. Amén.
Y cuando se da ese fruto, cuando se está ahí, dice la palabra, escuche, mire lo que dice, sobre edificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Pues ese árbol de vida muestra que es sano y esas hojas empiezan a verse verdes, de alguna manera. El mejor reflejo de eso, de que una persona está bien plantada, que está arraigada, es que en todo tiempo está dando gracias. Cuando tú revisas ciertamente la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, te vas a dar cuenta que en el capítulo 1, versículo 3, dice dando gracias, en el 12 también habla de dar gracias, en el 3:15 lo vamos a ver, dice dar gracias, 3:17 dar gracias, 4:2 dar gracias. ¿Por qué insiste Pablo en gracias? Porque es lo que le repito, es la infalible, es como una infalible marca, es como una marca indeleble de una vida espiritual saludable de quien está en Cristo Jesús. Quienes son muy agradecidos son aquellos que sienten que están plantados, viven en estar plantados en Cristo Jesús. Y como brota ese fruto, ciertamente, en todo tiempo están dando gracias. Por eso es que no son presa fácil de la duda, ni pueden ser seducidos por falsos maestros, falsas doctrinas, no pueden ser seducidos por vientos de doctrinas, y todo por una razón: saben que en Cristo Jesús pueden dar frutos y siguen plantados. Versículo 8. Muy bien, pero bueno, vamos por partes ahí. Ya me salté al 8. Sobre edificados en él y confirmados en la fe. Confirmados. Confirmados significa legítimo, autenticado, genuino, ¿no? Se confirmó, es una aseveración, es algo veraz en la fe. ¿Cuál es la fe? Jesucristo. ¿Qué dice de Jesucristo? El capítulo 1 del versículo 15 al versículo 20. Cristo y la relación con el Padre, Cristo y la relación con la creación, Cristo y la relación con la iglesia, Cristo y la relación con la redención. ¿Qué más podríamos decir de Cristo si hacemos de alguna manera referencias cruzadas? Que Cristo en él nuestra propiciación, en él nuestra redención, en él nuestra justificación, por él nuestra salvación, por él resurrección, por él glorificación, por él vida eterna. O sea, que en él está todo. Amén. Amén. Sí, mi amado hermano, vamos bien, espero que me esté entendiendo, espero no ir muy rápido, voy a ir más rápido, un poquito más rápido. Ciertamente la introducción con respecto a la vida de Pablo pues le da a uno, ¿no? Y ya uno entiende por qué entonces Pablo vivió y actuó como vivió, hermanos. Actuó y vivió como vivió, porque Pablo tenía su arraigo en Cristo Jesús. Y era lo que quería para la iglesia. ¿Por qué? Porque él sabía que venía un peligro para la iglesia, porque si la iglesia se fundamentaba en Cristo, pues iban a venir los peligros, ¿no? ¿Y cuál era el peligro, Pablo? Vamos a verlo. Bueno, así como habéis sido enseñados, vimos el término enseñar ayer en Timoteo capítulo 3, versículo 16 y 17, ¿cierto? Ya lo vimos enseñados. O sea, para los que están siguiendo la serie, pues les recomiendo la de ayer para que sepan de qué se trata lo de hoy. Si quieres saber la de ayer, para que comprenda un poco más la de ayer, vea la de antier. Y bueno, en fin, ojalá, no sé en cuántas vamos, pero Dios es bueno. Y dice, abundando en acciones de gracia, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Pablo sabía que aún y la iglesia estando muy firme iba a tratar de infectarlo alguna plaga, como ocurre en la agricultura, que hay ciertas plagas como en el café la broca o la roya, si no estoy mal, ¿sí? Algo así. Iba a atacarla de alguna manera, pero si estaban bien plantados, no podrían ciertamente de alguna forma ser tan fácilmente engañados. Ahora, aquí el término engaño no hace referencia al otro tipo de engaño que vemos con respecto a algunos apartes de la palabra. Aquí el engaño tiene un término un poco más fuerte que hace referencia a secuestrar, a capturar y llevar como presas. O sea, tiene no es solamente una mentira, me estoy haciendo entender. Aquí engaño no se limita a mentira. ¿Por qué no se limita a mentira? Porque dice, mirad que nadie os engañe, ¿no? Está haciendo referencia a los falsos profetas, a los falsos pastores, que seguramente querían involucrarse, ¿no? Como en aquella época se querían involucrar con falsas ideologías y falsos pensamientos, pero aquí es mucho más fuerte, porque el término aquí engaño, cuando lo indagué, viene del término sulagogeo.
Sulagogeo, G-O-G-E-O, sulagogeo, que significa secuestrar, capturar y llevar como presas. ¿No? Ahora, cuando dice por medio de filosofías, la filosofía a la cual se estaba refiriendo Pablo no son las mismas filosofías que se refiere en otra de sus cartas. Aquí filosofías no tendría nada que ver con lo que había anteriormente pasado con la época de oro de la filosofía, con Sócrates, Aristóteles, Platón, Demóstenes. No, esa no era la filosofía. Filosofía era toda aquella idea que conllevaba vivir una vida por fuera de Cristo. Como ejemplo, hoy lo voy a poner, una ideología o una filosofía hueca y que es sutil. Por ejemplo, no reprenda a su hijo de esa manera, no hace falta que le dé 2 varazos, eso va a dañar la autoestima del niño, eso lo va, ¿sí me hago entender? Entonces, para que pueda llevar una mejor vida, más bien llame a su hijo, no importa que te bote la comida por los pies, llámalo con amabilidad, llámalo y dile, si no quieres lentejas, entonces te va a preparar frijoles, y si vuelves y te escupe, dile, papito, eso no se hace, pero en ningún momento le des 2 varazos. ¿Sí me estoy haciendo entender? Esas eran las filosofías, ¿no? Esas eran las ideas a las que Pablo se estaba refiriendo, que muy seguramente sí penetran la iglesia, hermano. Sí, porque cuando se habla, por ejemplo, de anticristo, cuando se habla del falso profeta, cuando se habla del cuerno pequeño, cuando se habla, bueno, todo esto que tiene que ver con un tema escatológico, pues ahí muchos lo identifican y dicen, wow, eso que está predicando aquel es una filosofía de error, eso que está predicando aquel es falsa doctrina. Pero en este caso, como es tan sutil, ¿no? Porque dice, escuche, huecas sutilezas, o sea, como es tan sutil, pues no se nota mucho y eso puede ir de alguna manera minando la iglesia y puede quitar a la iglesia inicialmente, ¿cómo se llama? Inicialmente el fundamento. Por eso cuando uno va a mirar aquí filosofías y huecas sutilezas, si lo quisiéramos parafrasear, dándole los significados correctos, diríamos que es un fraude sutil hueco, un fraude que suena bonito, pero que es hueco. Por ejemplo, teorías como de cómo llevar tu matrimonio, ¿no? Que no corresponden a la palabra, ¿no? De cómo manejar tu vida emocional. ¿No? No sé si han visto algunos enseñando, por ejemplo, cómo desarrollar su potencial. Bueno, hay libros, ¿cierto? Tengo varios. Pero pastor, si usted es de sana doctrina, ¿por qué tiene esos libros? Tiene uno que aprender a identificar a los falsos, hermano. ¿Sí? Los tengo en un sectorcito allá. Algún día está su casa también. Los tengo en un sectorcito allá que dice no deseables, no recomendables. ¿No? Y cuando tú lo repasas y miras, entonces hablan de cómo desarrollar tu potencial, cómo tener un éxito en la vida, y todo esto lo desarrollan con un lenguaje sofisticado, hermano, que entra como muy sutil, pero que está lejos de los principios de Dios, ¿sí? ¿No? Lejos de los principios de Dios. Por ejemplo, ¿cómo dice? Matrimonio y nuevas nupcias, ¿no? De algunos. Entonces, antes de que sea preparar el corazón de la persona para perdonar, para restaurar, para levantar, para edificar, prefieren el divorcio, ¿no? Y otros prefieren divorciarse y lenta y sutilmente, de alguna manera, van minando el corazón de sus esposas, porque prefieren otras cosas antes que a su propia esposa. Entonces utilizan cierta serie de artimañas, de cosas, y ponen por encima lo demás antes que su matrimonio. Bueno, son cosas que se utilizan, ¿no, hermano? Que en esa época el apóstol Pablo también estaba llamando y diciéndole a la iglesia, venga, tengan mucho cuidado. Así que, mi amado hermano, hoy lo que vemos es muchos enseñando ciertamente como desde una perspectiva humana, y cada década parece ha tenido sus propios gurús, sus propios genios, como le digo yo, ¿no? Sus propios genios, sus propios gurús. En una época fue una época de Dianética, otra época fue el método Silva, otra época fue de motivadores como Cornejo, Payasín Linares, bueno, y un montón, ¿no? Que van saliendo década tras década. Hoy tenemos un japonés o un coreano, ¿no? Enseñando una serie de principios, de cosas, sí, muy humanista y suena muy bonito, ¿no? Y son exposiciones muy, muy bonitas, pero a la final son exposiciones de hombres que son falibles, que de verdad en el fondo llevan una vida de mentira, ¿no? Que después con el tiempo esas tesis que exponen vienen a ser derrotadas por otros hombres falibles con tradiciones humanas,
¿Me estoy haciendo entender? Entonces lo que decía, por ejemplo, hace 30 años, Payasín Linares o todos estos otros, hoy es cuestionado por un coreano, un japonés que anda por ahí, ¿no? Y más adelante vendrá otro y seguramente refutará las teorías de este japonés o coreano y así. ¿Por qué? Porque son hombres falibles. En cambio, la palabra permanece para siempre. La palabra es infalible, es singular, es única, es auténtica, es infalible, hermano. El cielo y la tierra se podrán deshacer, pero la palabra siempre va a mantenerse, ¿no? Por eso dice el apóstol Pablo, escuche, filosofías huecas, sutilezas de las tradiciones de los hombres, se lo acabo de mencionar, conforme a los rudimentos, ¿no? Bueno, hay varias posiciones de diferentes comentaristas, muy buenos exegetas con respecto a rudimentos, pero no es que yo quiera concluir lo de ellos, porque no, son grandes exegetas, hombres con 40, 50 años de estudio, pero si me preguntaran a mí rudimentos, yo concluiría con esto sin dejar de lado las otras 7 afirmaciones, pero yo diría que rudimento antiguo es como darle la espalda a los principios de Dios. Y eso se hace realmente en medio de una ignorancia total. Y eso a la verdad hace como más bruta a la persona, los hace como más analfabetas. O sea, rudimentos es darle la espalda a los principios de Dios. Entonces, por eso es que algunos optan por alguna serie de aditamentos con respecto a lo que significa Jesús. O sea, poner más cosas, hacer más cosas, cuando ya todo lo hizo Jesús por nosotros, hermanos. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, ¿para qué acudir a rudimentos antiguos? ¿Para qué acudir a doctrinas de hombres? ¿Para qué acudir a costumbres de hombres? ¿Para qué acudir a viejas y huecas sutilezas, filosofías, ideologías, hermano? Debemos ser como esposos, como padres, como hijos, como pastores, como discípulos, como administradores, ¿no? Debemos ser como dice la palabra. Debemos ser como aquel que tiene verdaderamente la razón, quien Dios. Debemos ser como aquel que verdaderamente puede hacer que crezcamos, quien Jesús. Y detrás de esas falsas doctrinas, es verdad, hay como un poder demoníaco que no se ve como tan claro, ¿no? No se ve como tan claro. Vaya a 2 Corintios capítulo 11. 2 Corintios, wow, se me pasó el tiempo. 2 Corintios capítulo 11. Pues les decía hoy y hablaba con mis hijos a la hora del desayuno porque conversaba con uno de ellos y el por qué, por ejemplo, estos falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores, estas pseudo iglesias donde hay milagros, maravillas, señales, prodigios y cosas extraordinarias, sobrenaturales, tienen tanto afán de abrir. Entonces uno de mis hijos me decía, pues porque necesitan mostrar sus milagros, sus maravillas, prodigios y señales para que se sigan sosteniendo. Bueno, pues es que no siempre será eso. Pueden también haber, como estos genios lo exponen, maravillas, milagros, señales, prodigios y señales. Lo pueden hacer, ponga la mano en el televisor o ponga un cachete en el radio y va a experimentar como si usted pone el cachete en el radio, entonces como le sale una calza. O si usted pone la mano en el televisor, cómo se le estira la nariz, un ejemplo, o las orejas, cosas como esas. En fin, ¿no? Ellos necesitan que la gente vea, ellos necesitan que la gente impactar sus sentidos. Entonces, como no los pueden impactar, pues hay un gran afán por abrir. Ahora bien, impactarlo no solamente con el tema de milagros, se puede hacer en vivo, también lo pueden hacer así por la televisión. Pero entonces me preguntaba mi hijo, entonces, ¿cuál es el afán? El afán es poder recaudar, poder cobrar por eso, porque eso sí no lo pueden hacer. ¿Me estoy haciendo entender? Eso no lo pueden hacer. O sea, lo único que no pueden hacer ahorita es cobrar o recaudar. Yo, hermano, y en la iglesia, con sencillez y humildad, y los que nos conocen aquí no cobramos por nada, milagros, maravillas, señales y prodigios, porque no son nuestros, así que no podemos vender lo que no es de nosotros. ¿Sí? Entonces, por eso tenemos tanta paz también, aunque queremos congregarnos, queremos hacer alabanza, adoración, pero tenemos mucha paz, porque realmente a lo que nos llamó el Señor fue que el Evangelio corriera, que se predicara su palabra, y a llevar a hombres a que sean completamente maduros, a llevarlos a donde, a la presencia en Cristo, ¿sí? A la presencia en Cristo. Ahora bien, nosotros hablamos de todos ellos, pero es muy claro también que nos examinemos nosotros. ¿Estás siendo maduro? ¿Estás creciendo? ¿Estás plantado? ¿Estás arraigado? ¿Estás alejado del pecado y más cerca de Dios?
Eso es lo que ciertamente el apóstol Pablo siempre quería insistirle a la iglesia en Colosas. Mire, entre más plantados estemos, menos los vientos de doctrina o las plagas de falsas doctrinas van a poder atacarnos. Segunda de Corintios capítulo 11 versículo 2. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. ¡Wow! Como la serpiente con su astucia engañó. O sea, es como un poder envolvente que seduce, ¿no? Que altera los sentidos. Porque recuerden, a Eva lo que hizo primero la serpiente fue alterarle los sentidos. Y pareciera que esto que ocurre detrás de estas falsas doctrinas es eso, es un poder demoníaco, ¿no? Y dice acá, versículo 13, dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. O sea que los milagros también, lo que ocurre son falsos, avalados por Satanás. Y como pastor duele, hermano, duele como algunos toman con ligereza. Entonces, cuando dicen, toman con ligereza las enseñanzas y dicen, bueno, me voy, ya no quiero o no quiero la palabra, no me interesa la palabra, primero está lo que yo siento, lo que yo soy, y cambian la verdad de Dios por sandeces, incluso incubadas por el mismo diablo que los hace como hablar así. Ahora, yo soy un hombre falible, mi amado hermano, me puedo equivocar, sin embargo, mi equivocación jamás va a atentar los principios, los fundamentos, las bases bíblicas y jamás va a atentar en contra de lo que está fundamentada esta iglesia, que es que su centralidad es la palabra y su fundamento es Cristo. Otra cosa es que a usted no le guste o no le parezca o que deba ser así o no estoy de acuerdo, eso ya es otra cosa, ¿sí? Yo me puedo equivocar, pero otra cosa es que usted no considere que esta verdad a usted no le interesa o que no deba ser así o que no le parece o que no está de acuerdo. Y es increíble cómo el diablo puede usar a alguien en la iglesia como que dice ser creyente para afectar a otro creyente. Y no solo, hermano, mire, porque el apóstol Pablo por eso lo dice, arraigados y sobreedificados, confirmados en la fe, o sea, apostillados, hermano, como con sello seco. ¿Por qué? Porque él sabía lo que les iba a esperar. Mire que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Por eso, hermano, incluso al interior de la iglesia el apóstol tenía una gran preocupación en Filipo también por Evode y Síntica y todo lo que podía suscitarse a raíz de esa división que había en ellas, entre ellas dos. Mi amado hermano, el diablo puede usar a cualquiera dentro de la iglesia para afectar, para atentar contra el crecimiento de otro creyente, y no solo con lo que le dice, sino con la conducta, con lo que ve. Cuando cada uno determina decir no vuelvo, y cuando las excusas son excusas, de verdad son sandeces, hermano, son cosas, permítame, no lo puedo ni decir, porque no quiero cometer algún error. Lo busco en la palabra cuando llegue el momento de decir la palabra, porque está en la Biblia, ciertamente también la palabra. Pero son sandeces, son cosas absurdas, porque me parece, porque no estoy de acuerdo, porque es que me miran a mi esposa, porque es que no me la miran, porque es que a mí no me miran, porque es que no me tienen en cuenta. Yo tengo perfil de apóstol, yo tengo perfil de profeta, y a yo no me miran, a yo no me dicen, a yo. Otro dice, no, es que a mí me dijeron que era un hongo, que era un champiñón. Cuando se le estaba poniendo el ejemplo es porque, hermano, los días, hermano, los tiempos, hermano, son peligrosos. Los días cada vez pasan más rápido, el tiempo cada vez más se acerca y usted como un hongo, como un champiñón, hermano, como una momia egipcia. Eso no es lo que la carta del apóstol Pablo nos está enseñando, nos está diciendo, ¿saben qué? Escuchen, amados, sobreedifiquen, o sea, acción, hermano. Por eso dice, anden, acción, hermano. Por eso de alguna manera dice, arraíguense en acción, o sea, arraigar para poder crecer, la base para poder edificar. ¿Y todo esto en quién? En Cristo Jesús, pero nosotros tenemos que hacer, hermano. ¿Ve? Por eso cuando a uno le dicen la mazmorra de Pablo, dónde estuvo Pablo, cómo el viejo Pablo, cómo seguramente lloró, sus cicatrices ya encorvado,
su aspecto, hermano, de prácticamente al mínimo, mas sin embargo con gozo en su espíritu, de saber que ya había un registro que él había de alguna manera patentado para la eternidad, y era haberlo entregado todo, haberse deshecho él mismo por causa del evangelio. Y algunos creyentes aquí, hermano, cuando se les dice orden, entonces no estoy de acuerdo. No, hermano, pare. Otros en su momento, oh, disculpe, aquí no echan fuera demonios. No, hermano, porque si echáramos, el primero que tenía que salir corriendo sería usted. ¿Ve? Entonces llegan con unas cosas absurdas, hermano. Cosas absurdas. Cosas absurdas. Cualquiera, hermano. Cualquiera puede ser usado para estorbar el crecimiento de un creyente. Tanto aquel como que va creciendo y viene el otro a desanimarlo. A mí este no me interesa porque es demasiado joven. Aquel de la experiencia soy yo, sí, pero no se le olvide que ese joven tiene 8 años de estudio. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo que nadie tenga en poco tu juventud, Timoteo. Por eso amaba tanto a Timoteo. Porque Timoteo sí estaba dispuesto a llevar las mismas marcas de Pablo. ¿Cuáles marcas llevó Pablo? Las marcas de Cristo. ¿Dónde está eso? Colosenses capítulo 1, Colosenses capítulo 2, versículo 1 al 3. Por lo cual sufro, dice el apóstol Pablo. Por eso amaba a Timoteo. Timoteo había reflejado, había mostrado querer llevar las marcas, mi amado hermano. Que hay muchos, hermanos, que pueden ser estorbo, y de eso les estaba advirtiendo también el apóstol Pablo. Tengan mucho cuidado, porque ese tipo de filosofías, ese tipo de ideas, cuando alguien las transmitirlas a otros dentro de la iglesia, y puede ser tropiezo para la iglesia. ¿Me estoy haciendo entender, hermano? Así que usted no puede estar de acuerdo con las predicaciones expositivas y con algunos aspectos mismos de la palabra. Cuando yo predico, cuando yo enseño, usted no puede estar de acuerdo seguramente, ¿sí? Pero antes de vos a su argumento, el por qué no está de acuerdo, pero eso le voy a hacer una advertencia juiciosa. Antes de decirme por qué no está de acuerdo, cerciórese que tiene un argumento serio y estudioso de la palabra de Dios. O de lo contrario, mejor no diga nada, media vuelta, mar. Pero si tiene un argumento serio, hermano, estudioso de la palabra de Dios, asegúrese, hermano, asegúrese primero, antes de ir a cometer un grave error. Absténgase de que sea, y le hago una recomendación, absténgase de que sea simplemente un párrafo o un versículo de la Biblia para su sustento en cuando no está de acuerdo. Absténgase de que solamente sea eso. Y si es una porción de la Biblia, hermano, le voy a pedir algo. Vaya ciertamente a hacer las referencias como tiene que hacerlas, muy juiciosas, para poder esgrimir un argumento cristocéntrico y bibliocéntrico del por qué no está de acuerdo. Pero no me coloque un párrafo de la Biblia donde dice que seguramente he dejado el fuego del primer amor, porque no tienen ni idea entonces lo que el apóstol Juan le ha sido revelado con respecto a la iglesia en Éfeso. No tienen ni idea. Entonces no me coloques que he dejado el fuego del primer amor, por el amor de Dios, hermano. ¿Sí? Sean muy juiciosos al momento de esgrimir argumentos, ¿sí? Que sean bibliocéntricos, cristocéntricos, serios, estudiosos, hermano. No hay otra forma, no hay otra forma, hermano. Que no sea una mera opinión de tu corazón, porque recuerda, recomendación, nada más engañoso que el corazón del hombre. Y eso va a hacer que te equivoques. Amén. Entonces, hermano, antes de esgrimir cualquier cosa, como dice Isaías en el capítulo 8, en el versículo 20, Isaías dice lo siguiente, escucha. Antes de cualquier cosa, por eso ora mucho, mi amado hermano, hermana, y por eso el apóstol Pablo era tan exigente ciertamente cuando les decía en Cristo. 8:20 dice la palabra, a la ley y al testimonio, a la ley y al testimonio, si no dijeran conforme a esto, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. O sea, Isaías está diciendo, a la ley y al testimonio, a eso yo me voy a anclar mi alma. Si no es a esto, entonces no ha habido luz en su vida, está ciego. O sea, si usted no ve testimonio y no ve ciertamente el escudriñar de la escritura, hermano, huya, de donde sea, huya. Pero mientras vea ejemplo, mientras vea testimonio y que sea la palabra la que se enseña, hermano, arráiguese, plántese, crezca de fruto.
¿Por qué tenían que estar fundamentados en Cristo? Versículos 9 y 10. Dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¡Wow! Cristo Dios encarnado. Nosotros injertados en Él. ¿De qué podremos entonces tener falta, hermano? Todo lo relacionado a Él, propiciación, redención, justificación, glorificación, resurrección, todo, dice en la plenitud, dice en la plenitud, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, en la plenitud, pleroma, o sea que todo lo tenemos en Él, todo lo tenemos en Él. Me preguntaba alguien en su momento, un hombre me decía hace unos años, bueno, es el decir de muchos, ¿no? Cuando llegan ciertamente a una sencilla pero poderosa iglesia. No es una pobrecita iglesia, tenga cuidado porque a alguno le escuché, lo invito a mi pobrecita iglesia. No, pobrecita no sé, pero no, esta es sencilla pero poderosa. ¿Qué la hace poderosa? Cristo. Amén. ¿Qué la hace poderosa? Que su centralidad es la palabra. ¿Qué la hace poderosa? Salvos por gracia. Amén. Eso es lo que la hace poderosa. Y es sencilla. Pero alguien me preguntaba ciertamente, si es la plenitud en Cristo, entonces ¿por qué yo no hablo en lenguas? Yo me siento incompleto, me decía este hombre. Y no él solamente, muchas personas, son muchas las personas cuya inquietud cuando vienen de estos medios carismáticos, de estas infecciones rarísimas, de estas cosas absurdas, ¿no? Les enseñaron en su momento que si no hablaba en lenguas entonces no estaba bautizado en el Espíritu, y si no estaba bautizado en el Espíritu entonces era incompleto, y si estaba incompleto era indigno, y si era indigno no podía servir, y si no podía servir, hágame el favor. Pero ¿por qué se sentía entonces así? Porque cuando me lo expresó mi hijo, eso fue lo que me enseñaron, entonces me siento indigno y no creo que haya, entonces, y he buscado el bautizo en el Espíritu, y he buscado, y bueno, ¿y por qué el bautizo en el Espíritu? ¿Qué necesitas para ser bautizado en el Espíritu? Me dijo, no, pues hablar en lenguas. Porque él creía que como no hablaba en lenguas, entonces estaba incompleto, le seguía faltando algo. Incluso un día en esas descabelladas jornadas que hacen para bautizar a la gente en el Espíritu, lo llevaron y le hicieron hacer un pacto financiero para que la manifestación del don se reflejara y así quedara completo. Dice, llevé mi plática y la puse ahí para ver si... ¿Y qué pasó? Dijo, no, pues ahí sí, hasta me hacían así. Y dijera una jeringonza que al final ni entendí tampoco. Pero la verdad, pastor, me siento incompleto. Y cuando por la misericordia de Dios me dio la posibilidad de enseñarle Colosenses capítulo 15 al 20 y enseñarle la preeminencia de Cristo, la supremacía de Cristo. Y cuando abrí el texto y le leí solamente, aparte que le enseñé la supremacía, la preeminencia de Cristo, le leí ciertamente porque en Él habita corporalmente, o sea, en nosotros Él habita toda la plenitud de la deidad. O sea, estamos completos. En Él estamos completos. En Él estamos completos. O sea, si tú recibiste a Cristo, hermano, está el Espíritu. Ya has sido bautizado en el Espíritu Santo, hermano. Así que voy a decirte algo, hermano. Tú eres pleno, estás completo. Mujer, tú estás plena, estás completa, no te falta nada. Si Cristo es tu Salvador y Señor, estás completa en Él. Si Cristo es tu Salvador y Señor, estás completo en Él, hermano. No más, hermano, no hay que hacer nada más, ritualismo, ceremonialismo, liturgias, obras de hombres, nada, estás completo, hermano. Si estás en Cristo como Señor y Salvador, también tienes el Espíritu. Recuerda, el Espíritu es el sello de que somos hijos. Amén. Y entonces tuve que leer ciertamente y acudir a Primera de Corintios. Se nos fue el tiempo, hermano, y no me di cuenta. Discúlpeme. Primera de Corintios, capítulo 12. Y vaya, acompáñeme, por favor. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12. No lo tengo. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero no todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. O sea, no todos los miembros del cuerpo cumplen la misma función. Sí, porque en un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Por qué? Por un solo espíritu.
sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, judíos y gentiles, derribando la pared intermedia que había entre los dos pueblos, hizo uno solo. Amén, mi hermano. Entonces, el tener claro que estamos plenos en Cristo era muy importante, y es muy importante para nosotros por aquellas filosofías, pero era muy importante para la iglesia en Colosas, para que estos falsos profetas, estas filosofías, no penetraran la iglesia, no permearan la iglesia. Por eso el apóstol Pablo dice, arraigados y sobreedificados en él, no por él ni de él. Por eso dice Pablo, andad en él. ¿Para qué? Para que nadie os engañe. ¿Con qué nos van a engañar, Pablo? Con filosofías y huecas sutilezas. ¿Cómo, Pablo? Según algunas tradiciones de los hombres. Y conforme a los rudimentos del mundo, y no según como está escrito en la palabra. ¿Por qué me dices esto, Pablo? Porque en él habita corporalmente toda la deidad. ¿Qué habita en él? ¿Qué habita en él? Que habita en cada uno de nosotros, la deidad. Y vosotros estáis completos en él, o sea que no tienes que acudir a esas filosofías y a esas huecas sutilezas y a esas tradiciones de los hombres. ¿Por qué, Pablo? Porque en él estás completo, porque él es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Amén. Amén, mis amados hermanos. Espero entonces que haya quedado claro hoy Colosenses capítulo 2, versículos 6 al 10. ¿No? Vimos 3 aspectos claves hoy en solamente estos versículos y tratamos de ir un poco rápido, hermano. Ojalá algún día nos diera más el tiempo para volver a hacer Colosenses y vieran las riquezas que sigue el Señor revelándonos. Vimos por qué nuestra vida debe estar fundamentada en Cristo, ya lo vimos. En el 8 vimos por qué los peligros de llevar una vida fundamentada en Cristo, cuáles eran los peligros. Y el 9 y 10 vimos por qué una vida debe estar fundamentada en Cristo. ¿Por qué? Primero la vida, después los peligros y después el por qué, hermanos. ¿Por qué? Porque en él estamos, ¿qué? Completos, mi amado hermano. Así que a todos ustedes, de verdad, hermano, pues gracias, pero déjeme antes de despedirme hacerle una pregunta para que usted medite hoy. ¿Cómo está su relación con Cristo? No me mire así. Él es el todo. Pastor, es que Pablo no hubo sino uno. Sí, es verdad. Pablo no hubo sino uno. Pero recuerda, la salvación fue para todos nosotros. Muy bien. Otra pregunta que quisiera hacerte para que por favor descanses en paz hoy. O sea, digo descanse en paz es tengas reposo. ¿Es el evangelio hoy el que inunda tu mente? ¿La palabra es tu prioridad? A descansar, hermano. Y a la verdad, ojalá sea un tiempo para hacer un alto. ¿Cómo está tu relación con Él? ¿Estás tan arraigado? ¿Tu pasión es el estudio? ¿Tener contacto con la palabra? ¿Eso inunda tu mente hoy? Señor, te damos gracias por poder tener la fuerza. En particular hablo por mí, como predicador, de poder exponer una palabra tan extraordinaria. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, que me permite exponer, Señor, esto por pura gracia. Tu palabra extraordinaria donde encontramos a un Jesús extraordinario, la persona de Jesús, única e incomparable. Ayúdanos, Señor, no solamente a creer que en Él está nuestra salvación, sino que en Él también tiene que estar nuestra vida para que sea gobernada. Ayúdanos a mantenernos en aquel que siempre para nosotros procura lo extraordinario. Y lo extraordinario no es otra cosa que podamos comprender tu palabra. A veces llevamos la palabra extraordinario a milagros, señales, prodigios, maravillas, que sabemos que muy seguramente ocurren por tu soberanía. Pero nada puede ser más extraordinario para
para nuestra naturaleza también de carnal, no de carnalidad sino carnal, o sea, de este forro. Nada puede ser más extraordinario que poder comprender tus principios y tus verdades. Señor, te damos gracias y te bendecimos, Padre. Y ayúdanos en este tiempo, Señor. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados, que el Señor les bendiga. Espero que haya sido muy útil, ciertamente. Espero que haya sido de provecho. Para mí lo fue el haber desarrollado estos 4 versículos, del 6 al 10. Mañana estaremos desarrollando otra parte de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses en el capítulo 2. Bueno, y continuaremos así hasta que terminemos la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Así que a todos ustedes, que el Señor les bendiga, que el Señor los guarde. Gracias por este bendito tiempo. Espero que para ustedes sea de refrigerio. Espero que hoy haya quedado aún mucho más claro, ciertamente, y sigamos teniendo las luces que solamente provienen del Espíritu. Recuerden que las creencias que no tienen un impacto sobre nuestra conducta son creencias inútiles. O sea, se nos tiene que notar quiénes somos y en quién somos. Amén. Amén. Se nos tiene que notar, hermanos. Así que a todos ustedes, hermanos, pues siempre una voz de ánimo, de aliento. Recuerden siempre lo que dijo este autor del apóstol Pablo. Él dijo arrestado y confinado, pero aún efectivo. Y aunque estamos aquí en este tiempo, algunos de confinamiento, pero tenemos que seguir siendo efectivos. Y efectivo significa que reflejemos al Cristo, a nuestro Salvador, pero también a nuestro Rey, a quien gobierna. Solo y encadenado Pablo, pero aún era invencible. Y esto porque la plenitud de él estaba. ¿Y sabe quién era la plenitud de Pablo? Cristo. Pues eso es lo nuestro. Así que cada uno de ustedes, hermanos, están plenos. Y esto en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Espero que haya sido de gran provecho. Y una vez más, pues nos vemos mañana a las 6, misma hora, mismo canal. Y inviten más personas. Recuerden todos ustedes que aspiramos a ser 5 veces, 10 veces más de lo que hoy somos. Y así, 10 veces más en el, ¿cómo se dice? En la aplicación. Amén. Y a todos los que están fuera de la ciudad, les animo, por favor, para que sigan creciendo. Sigan creciendo. Anhelamos ya empezar nuestra plantación de iglesia. Amén. En otras ciudades y estamos en ese lindo y bello trabajo. Bendiciones a todos.